Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Pedir ser liberados del mal es mucho más que una súplica. Es un acto de humildad profunda, una rendición silenciosa que reconoce nuestra fragilidad y la necesidad de una protección que va más allá de lo visible. Es afinar el oído del alma para escuchar la voz que nos guía lejos del abismo, lejos de la sombra, lejos del engaño. Es permitir que lo divino nos envuelva, que lo eterno nos cubra, que lo invisible nos defienda sin que lo hayamos planeado. El mal no siempre se presenta con rostro oscuro. A veces se disfraza de ruido, de prisa o de indiferencia. Se cuela en los pensamientos, en las decisiones, en los silencios que no supimos llenar. Pero hay una presencia que nos rodea, que nos sostiene, que nos guarda incluso cuando no lo pedimos. Librarnos del mal no es solo evitar el daño, es el hecho de ser preservados en la paz, en la verdad, en el amor que no se corrompe. Este episodio es una invitación a confiar, a soltar el miedo, a abrir el corazón, a caminar con la certeza de que no estamos en soledad, que hay una fuerza que nos protege, una luz que nos guía, una ternura que nos cubre, y que cuando decimos líbranos de todo mal, no estamos huyendo, estamos regresando al refugio, al lugar donde el alma descansa, donde la fe respira, donde el bien tiene la última palabra. Pedir ser librados del mal es mucho más que una súplica, es afinar el oído del alma para captar lo que no se dice con palabras, lo que vibra en lo profundo cuando todo está en silencio. Es permitir que lo eterno nos interrumpa, que lo divino nos desacomode, que lo invisible nos cubra sin previo aviso, como el susurro que nos alerta en medio del ruido, como la brisa que entra por una rendija y transforma la atmósfera sin que lo hayamos planeado. En el libro de Salmos 121, versículo 7, nos recuerda con ternura: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. No se trata de vivir sin peligro, sino de vivir con confianza. No se trata de ir evitando el mundo, sino de caminar con la certeza de que no estamos en soledad. Reconocer que necesitamos ser librados del mal es mucho más que admitir una nueva vulnerabilidad. Es abrir el corazón a una protección que no se ve, pero que se siente. Es permitir que la luz nos envuelva antes de que la sombra nos alcance, como el niño que corre al refugio antes de que llegue la tormenta, como el alma que se inclina antes de que el viento la sacuda. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, nos aconseja con sabiduría: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No se trata de tener el control, sino de rendirse al cuidado divino, porque en esa rendición hay descanso. Líbranos del mal es mucho más que evitar el daño, es ser preservados en la paz de la verdad, en la integridad, es permitir que lo divino nos guíe por caminos seguros, incluso cuando no entendemos el mapa, como el viajero que confía en el guía aunque no vea el horizonte, o como el alma que camina por fe y no por vista. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, nos afirma con firmeza: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
No se trata de saber a dónde vamos, sino de saber con quién vamos, porque cuando Dios nos guarda, el mal no tiene la última palabra. El mal no siempre grita, a veces susurra suavemente, se disfraza de distracción, de orgullo o de indiferencia, se cuela en los pensamientos, en las decisiones, en los silencios que no supimos llenar, pero hay una voz que nos llama, una luz que nos guía, una presencia que nos cubre. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11 nos instruye con claridad: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia, porque cuando el alma está vestida de luz, la oscuridad no tiene lugar. Líbranos del mal es mucho más que evitar la tentación, es ser fortalecidos en lo profundo, es ser guiados por la verdad y es ser sostenidos por la gracia, es permitir que el Espíritu Santo nos alerte, nos corrija y nos guíe. En el libro de Mateo, capítulo 6 versículo 13, nos enseña a orar con humildad: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No se trata de evitar el conflicto, sino de ser preservados en medio de él, porque cuando Dios está, el mal retrocede. El mal no siempre viene de afuera, a veces nace dentro de nosotros, en pensamientos que no filtramos, en emociones que no entregamos, en decisiones que no consultamos. Pero hay una luz que disipa la sombra, una verdad que purifica, una gracia que transforma. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23, nos revela con claridad porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No se trata de juzgar, sino de reconocer, porque cuando el alma se expone a la luz, el mal pierde su raíz. Líbranos del mal es mucho más que pedir protección, es vivir en comunión, es caminar con Dios y habitar en su presencia, es aprender a respirar su paz, como el niño que se siente seguro en los brazos del Padre, o como el alma que necesita descansar en el refugio eterno. En segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 18, nos consuela: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No se trata de evitar el dolor, sino de ser sostenidos en medio de él, porque cuando el alma se refugia, el mal no puede tocarla. El mal divide, confunde y endurece, pero el amor une, aclara y ablanda. Librarnos del mal es permitir que el amor sea nuestra respuesta, que la compasión sea nuestro escudo, que la misericordia sea nuestro lenguaje. En el libro de Proverbios, capítulo 10 versículo 12, nos recuerda: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. No se trata de reaccionar, sino de responder, porque cuando el alma ama, el mal se desarma. Librarnos del mal es mucho más que evitar el pecado, es vivir en santidad, en integridad, en coherencia, es permitir que la verdad nos atraviese, que la gracia nos sostenga y que la luz nos guíe. En el libro de Salmos, número 34, versículo 14, nos invita: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No se trata de perfección, sino de disposición.
porque cuando el alma se consagra, el mal no encuentra espacio. El mal confunde la identidad, distorsiona la vocación y va debilitando el propósito. Pero Dios nos recuerda quiénes somos, para qué fuimos creados y hacia dónde vamos. Librarnos del mal es volver al origen, es recordar la voz que nos llama y es abrazar la verdad que nos define. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos susurra con dulzura: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No se trata de buscar fuera, sino de escuchar dentro, porque cuando el alma reconoce la voz del pastor, el engaño va perdiendo poder. Librarnos del mal es mucho más que evitar el peligro, es ser guardados en lo invisible, sostenidos en lo profundo, acompañados en lo cotidiano. Es permitir que la presencia de Dios nos envuelva como un manto silencioso, como una luz que no se apaga o como una paz que no se rompe, como el centinela que vela mientras dormimos o como el pastor que cuida incluso cuando no lo vemos. En el libro de Salmos, número 91, versículo 10, nos consuela con firmeza: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No se trata de vivir sin desafíos, sino de vivir con cobertura, porque cuando el alma se refugia en Dios, el mal no tiene acceso. También el mal no siempre se manifiesta como amenaza externa. A veces se disfraza de duda, de desánimo o de confusión. Se instala en los pensamientos como una niebla que va nublando la visión, como un eco que repite mentiras disfrazadas de lógica. Pero hay una verdad que disipa la niebla, una voz que silencia el eco, una luz que revela el camino. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, nos recuerda con autoridad: ningún arma forjada contra ti prosperará. No se trata de ignorar el conflicto, sino de confiar en la victoria, porque cuando el alma se alinea con la verdad, el engaño va perdiendo fuerza. Librarnos del mal es mucho más que pedir ayuda, es reconocer que no podemos solos, que necesitamos una fuerza superior, una guía eterna, una protección que no depende de nuestras capacidades. Es decirle a Dios: sé tú mi escudo, mi refugio y mi guardián, como el niño que se esconde en los brazos del Padre, como el viajero que descansa bajo la sombra del árbol. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, nos abraza con ternura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No se trata de evitar el valle, sino de caminar acompañado, porque cuando Dios está, el miedo se disuelve. El mal busca dividir, aislar y endurecer, pero el Espíritu une, consuela y ablanda. Librarnos del mal es permitir que el Espíritu Santo habite en nosotros, que transforme lo que nos separa, que sane lo que nos duele, que restaure poco a poco lo que se ha ido quebrando, como el fuego que purifica sin destruir o como el agua que limpia sin dañar. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos instruye con sabiduría activa: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. No se trata de resistir con fuerza humana, sino de responder con poder divino, porque cuando el alma se llena de bien, el mal no encuentra espacio. Librarnos del mal es mucho más que evitar la caída, es ser sostenidos en la debilidad, fortalecidos en la fragilidad
levantados en la rendición. Es permitir que la gracia nos envuelva como un abrazo que no juzga, como una voz que no acusa, como una presencia que no abandona, como el bálsamo que sana sin herir o como la luz que nos guía sin imponer. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos consuela con promesa. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No se trata de ser fuertes, sino de ser sostenidos, porque cuando el alma se rinde, la gracia se manifiesta. El mal busca instalarse en la rutina, en lo cotidiano, en lo que damos por hecho, pero la presencia de Dios transforma lo ordinario en sagrado, lo común en milagro, lo repetido en revelación. Librarnos del mal es vivir despiertos, atentos y consagrados, como el centinela que no duerme, como el alma que ora sin cesar. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos alerta con amor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. No se trata de vivir con paranoia, sino con discernimiento, porque cuando el alma vela, el mal nunca nos va a sorprender. Librarnos del mal es mucho más que evitar el error, es caminar en sabiduría, en obediencia y en comunión, es permitir que la palabra sea lámpara, que el Espíritu sea guía y que la gracia sea sustento, como el peregrino que sigue la estrella o como el corazón que responde al susurro. En el libro de Salmos 119, versículo 105, nos ilumina: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No se trata de saberlo todo, sino de seguir la luz, porque cuando el alma camina guiada, el mal no la extravía. El mal intenta apagar la esperanza, secar la fe, romper la confianza, pero Dios renueva, fortalece y sostiene. Librarnos del mal es permitir que la esperanza se convierta en escudo, que la fe se convierta en raíz, que la confianza se convierta en atmósfera, como el árbol que resiste la tormenta porque está bien plantado, como el alma que canta en medio del silencio. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos fortalece: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No se trata de evitar la tormenta, sino de permanecer firmes, porque cuando el alma confía, el mal no la derriba. Librarnos del mal es mucho más que pedir protección, es vivir en adoración, en entrega y en comunión. Es permitir que cada pensamiento, cada palabra, cada gesto sea consagrado, como el incienso que sube sin ruido, como el altar que permanece encendido. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos recuerda con certeza: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No se trata de entenderlo todo, sino de amar en todo, porque cuando el alma ama, el mal se convierte en testimonio. Cerrar este episodio es mucho más que concluir una reflexión, es consagrar una decisión, sellar una rendición y abrir un camino. Es decirle a Dios: líbranos de todo mal, no solo hoy, sino cada día, como el suspiro que libera lo que ya no sirve, como la melodía que permanece después del silencio. En el libro de Salmos 121, versículo 8, nos bendice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora
y para siempre. No se trata de vivir sin sombra, sino de caminar con luz, porque cuando el alma se entrega, el mal no tiene lugar, solo la paz, solo la gracia y solo la vida. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con el corazón sincero, reconociendo que no siempre sabemos cómo protegernos, que muchas veces caminamos sin ver los peligros, que a veces el mal se disfraza de rutina, de prisa o de indiferencia. Por eso te pedimos, con humildad y confianza, líbranos de todo mal, líbranos del que se ve y del que se oculta, del que nos rodea y del que nace dentro. Sé tú nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra luz en medio de toda sombra. Que tu presencia nos envuelva como un manto silencioso, como una paz que no se rompe o como una guía que no se equivoca. Enséñanos a vivir atentos, a vivir despiertos, a vivir consagrados, a reconocer tu voz en medio del ruido, a seguir tus pasos aunque no entendamos el camino, a confiar en tu protección más allá de nuestras fuerzas. Que tu Espíritu Santo nos alerte, nos corrija y nos sostenga. Que cada pensamiento, cada palabra, cada decisión sea guiada por tu verdad. Que el amor sea nuestra respuesta, la compasión nuestro escudo y la misericordia nuestro lenguaje, y que en cada paso el mal retroceda porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por no dejarnos en soledad. Gracias por tu fidelidad, por tu ternura, por tu poder que nos guarda. Hoy consagramos nuestra vida a tu cuidado, nuestras emociones a tu paz, nuestros caminos a tu dirección. Que al cerrar este episodio, el alma sepa que está cubierta, que está guiada y que está segura. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.